Hay un punto que casi nadie quiere aceptar cuando intenta crecer en Internet, en negocios o incluso en su vida profesional. Producir más no es lo mismo que avanzar más. Puedes pasar horas creando contenido, estudiando estrategias, copiando formatos que ves funcionar en otros canales y aún así sentir que nada cambia realmente. ¿Te ha pasado esa sensación de estar ocupado todo el tiempo pero sin resultados proporcionales? Lo curioso es que muchas personas comienzan justo al revés de lo que funcionan. Empiezan preguntándose qué publicar, qué vender, qué hacer para volverse visibles, cuando la pregunta correcta suele estar antes de todo eso. ¿Qué está pasando en la vida de las personas a las que intentas llegar? ¿Qué problema real les quita atención, energía o tiempo en su día a día? En el año 2004, mientras gran parte de estudiantes universitarios seguían rutinas predecibles, hubo alguien que tomó una dirección diferente. No fue necesariamente más inteligente en términos académicos, ni más disciplinado en el sentido clásico. Lo que marcó la diferencia fue otra cosa: su capacidad de identificar una necesidad que ya existía, pero que todavía no tenía una solución clara a gran escala. Aquí aparece un punto clave que se repite una y otra vez en la historia de Internet y la tecnología. Las oportunidades más grandes no siempre están en lo nuevo, sino en lo que ya existe pero nadie está resolviendo bien. El conocimiento estaba disponible, las herramientas también, incluso había intentos previos. Sin embargo, lo que falta era la forma de conectar todo eso con una necesidad humana evidente. Ahora piensa en tu realidad actual. ¿Cuántas ideas, herramientas y recursos tienes a tu alcance que no estás utilizando completamente? Hoy existe inteligencia artificial accesible, plataformas gratuitas, educación abierta, contenido formativo en casi cualquier tema. Entonces la diferencia ya no está en el acceso, sino en cómo observas lo que ya tienes frente a ti. Durante mucho tiempo se instaló una idea bastante repetida: si trabajas más duro, si estudias más horas, si produces más volumen, tarde o temprano los resultados llegan. Sin embargo, en entornos digitales eso no siempre se cumple. Hay personas que publican todos los días, que intentan 1000 formatos, que consumen información constantemente y aún así no logran generar impacto real. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sistema no premia únicamente la cantidad, premia algo más específico: la capacidad de entender antes que otros lo que realmente necesita la audiencia. Y eso no es intuición mágica ni un talento reservado a muy pocos. Es una habilidad que se entrena observando patrones, comportamientos y vacíos en la comunidad digital. Pero aquí aparece un problema importante. Muchas personas creen que están creando contenido cuando en realidad solo están repitiendo información. Y repetir información no siempre genera conexión. Puedes explicar un tema correctamente, puedes hacerlo incluso de forma clara, pero si no responde a una atención real de quien te escucha, el impacto se diluye. Entonces, vale la pena preguntarse algo directamente. ¿Lo que estás publicando resuelve algo concreto o solo ocupa espacio en el flujo de contenido de Internet? Cuando se observa el crecimiento de plataformas digitales, se puede notar algo consistente. Los contenidos que más crecen no siempre son los más complejos, ni los más técnicos, ni los más elaborados. Son aquellos que responden a algo inmediato en la mente del usuario: dudas, frustraciones, decisiones, confusión o incluso contradicciones internas. Y aquí es donde cambia completamente la perspectiva. No se trata de producir más, sino de observar mejor, de entender qué está pasando antes de intentar comunicarlo. Porque si entiendes primero, comunicas después con mucha más precisión. Sin embargo, hay algo que complica este proceso. Muchas personas fueron entrenadas desde temprano para ejecutar instrucciones, no para interpretar contextos. Para responder preguntas, no para formularlas. Y eso genera una desventaja silenciosa en entornos donde la observación es más importante que la ejecución mecánica. ¿Te has fijado que a veces alguien publica algo sencillo sin gran producción y aún así conecta con miles de personas? Mientras tanto, otros crean contenido mucho más elaborado que pasa casi desapercibido. La diferencia no está en el esfuerzo visible, sino en la capacidad de detectar una necesidad invisible. Y aquí aparece una tensión interesante. Observar requiere detenerse, y detenerse parece ir en contra de la idea de avanzar rápido. Pero avanzar rápido, sin dirección, no garantiza llegar a ningún lugar útil. Solo incrementa la velocidad del movimiento. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿estás moviéndote con claridad o simplemente estás moviéndote?
En el entorno digital actual, especialmente en plataformas como YouTube, TikTok o incluso redes educativas, hay una saturación constante de contenido. Eso significa que la atención no se gana por insistencia, sino por precisión. Y la precisión depende directamente de cuánto entiendes lo que la otra persona está viendo en ese momento. Esto cambia por completo la forma de crear, porque ya no se trata de qué puedo enseñar, sino de qué necesita entender alguien ahora mismo para tomar una decisión, resolver un bloqueo o cambiar una perspectiva. Y cuando empiezas a mirar desde ese ángulo, ocurre algo interesante. Dejas de pensar en temas y empiezas a pensar en estados mentales, personas confundidas, personas saturadas, personas con miedo a empezar, personas que sienten que están tarde, personas que intentan mejorar pero no saben por dónde continuar. Cada uno de esos estados representa una oportunidad de conexión real. Ahora bien, identificar esto no es suficiente. Muchas personas lo entienden intelectualmente, pero siguen creando como si nada hubiera cambiado. Publican contenido general, ideas amplias, mensajes que podrían aplicarse a cualquiera, pero que al final no se sienten dirigidos a nadie en específico. Y aquí hay otra pregunta importante. Si tu contenido pudiera aplicarse a todo el mundo, ¿por qué alguien te elegiría a ti en lugar de a cualquier otra fuente? En este punto, la diferencia empieza a volverse más clara. No gana quien más habla, sino quien más precisión tiene al hablar. Y la precisión no se construye desde la cantidad de información, sino desde la observación constante. Esto también explica por qué algunas personas avanzan más rápido en Internet sin parecer lo más preparado. Es sencillo, ellos no están intentando impresionar, están intentando entender, y esa diferencia cambia completamente el resultado. Pero entender esto implica soltar una idea muy arraigada, la idea de que el esfuerzo visible siempre se traduce en éxito. En realidad, el esfuerzo sin dirección puede volverse ruido, y el ruido en un entorno saturado de información no destaca. Entonces aparece un cambio de enfoque fundamental. Antes de pensar en crecer, antes de pensar en viralidad, antes de pensar en monetización, hay una pregunta que cambia todo. ¿Qué estás observando que otros están ignorando? Porque ahí es donde empiezan las oportunidades reales, no en lo que todos están repitiendo, sino en lo que pocos están viendo con claridad. Y si eso todavía no está claro, no pasa nada, porque la habilidad no es instantánea, se desarrolla con práctica, con atención y con una forma diferente de consumir el entorno digital. Pero lo importante es esto: cada vez que produces contenido sin entender a quién le hablas en su estado real, estás reduciendo la posibilidad de conexión. Y cada vez que observas antes de producir, estás aumentando esa posibilidad. Entonces, la pregunta no es qué vas a crear después, sino qué estás viendo ahora mismo que puede cambiar la forma en la que creas desde hoy. Lo que acabas de descubrir es solo el comienzo. Los próximos videos pueden cambiar por completo la forma en que creas contenido y haces crecer tus resultados. Suscríbete ahora, activa la campanita para no perderte ninguno, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. Tu comentario puede inspirar el próximo video. Nos vemos en el siguiente, porque lo mejor todavía está por venir.